¿Cuántas veces hemos compartido un espacio durante mucho tiempo con alguna persona, ya sea en estudios o trabajo, pero realmente no llegamos a conocerla? Bueno, mi nombre es Jean-Pierre Fonseca, soy estudiante de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Colombia y junto al Semillero de Cultura Digital y Videojuegos estoy desarrollando un proyecto de ilustración el cual tiene como nombre la ilustración como instrumento de visualización de las experiencias de los estudiantes de la FUL en pandemia. Este proyecto es un proyecto de diseño gráfico que pretende generar un recurso documental para los miembros de la comunidad libertadora, esto a través de un libro digital ilustrado. Para cumplir con este propósito, se establecieron unas metas entre las que se encuentran documentar las realidades de los estudiantes de la FUL a través de la generación de anécdotas, mediante el uso de encuestas, utilizando una metodología de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y diseño experimental. Este proyecto pretende utilizar la ilustración retórica como herramienta para la representación de las diferentes vivencias de los estudiantes de la FUL en un tiempo de adversidad a nivel mundial como es la pandemia surgida a causa del COVID-19, ya que esto ha cambiado de una u otra forma el estilo de vida de las personas. Por ello, se puede afirmar que los estudiantes de la FUL, como muchos otros, han tenido un cambio en sus prácticas cotidianas, lo cual ocasiona que muchos de ellos hayan vivido experiencias significativas que pueden ser representadas a través de la ilustración y que pueden servir como un instrumento documental que permita comparar y analizar las realidades a las que están sujetos los diferentes estudiantes de la universidad en pandemia. Entonces, la pregunta que se planteó fue: ¿cómo a través de la ilustración se pueden caracterizar y visibilizar las realidades de los estudiantes de la FUL en pandemia? Bueno, este proyecto tiene como objetivo principal documentar y hacer muestra de las realidades a las que los estudiantes de la FUL están sujetos por causa de la pandemia. Por medio de la ilustración retórica se busca brindar una forma de visualización a las anécdotas de los estudiantes y así generar un libro documental a través del cual se puedan analizar las situaciones de los estudiantes. Se utiliza la ilustración como medio de comunicación, ya que ésta tiene como finalidad comunicar un mensaje mediante el desarrollo visual, el cual llega a conectar más con el grupo objetivo, ya que intrínsecamente el ser humano es mucho más visual. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que la información que se transmite de manera visual es retenida durante más tiempo por el observador y puede llegar a evocar sensaciones o emociones en el mismo, por lo que el uso de la ilustración es fundamental para representar las diferentes situaciones humanas que viven mis compañeros y cómo esto ha llegado a afectar su vida. Por otra parte, se utiliza el sistema retórico en el diseño de las ilustraciones para moldear las ideas mediante los recursos retóricos, para elaborar ilustraciones que tengan un valor agregado al mensaje principal. En otras palabras, la retórica acompaña a la ilustración para resaltar el mensaje y de esta manera lograr una comunicación efectiva mediante la asociación de símbolos y significados propuestos desde el sistema retórico y los cuales son en mayor o menor medida asimilables por el observador. Para comenzar con este proyecto, decidí buscar algunos antecedentes y referentes para ver qué podía utilizar y qué qué habían hecho con respecto al tema de pandemia desde el punto de la ilustración y el diseño gráfico. Entonces encontré Un Nuevo Mundo, la cual es una historieta ilustrada sobre COVID-19, desarrollada también por el Semillero de Cultura Digital y Videojuegos, en donde se recopilaban las historias y los relatos de un niño y cómo él veía todo este tiempo de adversidad de la pandemia y cómo él veía el virus. Entonces, de aquí decidí sacar la recolección de anécdotas, extraer la recolección de anécdotas para mi proyecto, ya que me di cuenta de que al recolectar como las historias de las propias personas, o sea, que las propias personas te cuenten su historia,
Eso le da un valor mucho, mucho más humano al resultado final, a las ilustraciones o al proyecto que pretendas hacer. Entonces, como yo quería algo que conectara con las personas, que conectara emociones, entonces decidí hacer la recolección de anécdotas para pues poder sacarla, o sea, realizar las ilustraciones y poder hacer el diseño de todo el libro. Por otro lado, están el cuento ilustrado sobre COVID-19, Los días en que todo se detuvo. Este es un libro creado por el grupo de creadores mexicanos de la asociación Pixelatl, en donde lo que más me llamó la atención, aparte de obviamente las historias de los niños, era el cómo las ilustraciones, pues al ser un montón de artistas los que participaron de artistas y ilustradores los que participaron en este proyecto, cómo cada uno tenía su propio estilo. Entonces me di cuenta de que las ilustraciones, al tener diferentes estilos y estilos variados, hacía que las historias fueran únicas, que no fueran una repetición de estilos, sino que tuvieran su propia esencia cada ilustración, por lo cual yo decidí realizar las ilustraciones de manera experimental. Entonces, las ilustraciones que realizo, algunas tienen un estilo, otras tienen otro, y eso le dan versatilidad a las historias y que cada ilustración sea como un lenguaje propio con respecto a las historias y le da versatilidad a la hora de pues, la diagramación y el desarrollo del proyecto. Aparte de manejar el estilo de las ilustraciones de manera versátil, también me pareció oportuno manejar los tamaños, porque las ilustraciones, algunas están realizadas en vertical, otras en horizontal, de acuerdo al sentido que se le quiere dar también a la historia, y en diferentes tamaños, para así acentuar emociones y sensaciones, ya sea de amplitud, de vacío, de soledad, etcétera. Como último antecedente, tengo Cuentos para una nueva realidad, que es un libro ilustrado de las artistas Begoña Ibarrola y Marisa Morea, ya que pues narra de una manera muy, muy bien lograda las historias y realmente se llega a conectar con el lector. Entonces, eso es lo que yo quiero realizar en mi proyecto, conectarme con el lector, poder mostrar las situaciones que han vivido mis compañeros y poder mostrarle a mis otros compañeros como las personas con las que ven clase también son humanas, también sienten, porque muchas veces deshumanizamos a las otras personas, nos centramos solo en nosotros mismos y a veces olvidamos esa parte más humana y más gentil que tiene el ser humano. Bueno, como objetivo general está realizar un libro de ilustración retórica, como lo mencionaba antes, a partir de las anécdotas de los estudiantes de la FUL como instrumento comparativo de realidades en torno a la pandemia. Para lograr este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: el documentar las realidades de los estudiantes de la FUL a través de la generación de anécdotas basadas en entrevistas. ¿Qué quiere decir esto de generación de anécdotas? Se realizaron unas encuestas a algunos de mis compañeros en donde pues ellos me respondían esas 5 preguntas y yo al momento de transcribirlas, obviamente las 5 preguntas tenían conexión. Al momento de transcribirlas, las hilaba para así generar una historia, que fuera una narración continua y no simples respuestas aisladas. Entonces, de ahí sale la generación de anécdotas. Después se pasa a diseñar una serie de ilustraciones a través del análisis retórico de las anécdotas. Entonces, una vez se tienen transcritas las historias y convertidas o sea, las respuestas y convertidas en anécdotas, se pasó al análisis retórico del texto, viendo qué elementos se pueden extraer, viendo en qué hace énfasis pues, la persona, cómo está narrando la historia,
qué se siente, qué es lo más impactante que vivió. Y a partir de esos elementos, pues se desarrolla el resto de las ilustraciones. Por otra parte está diseñar un libro ilustrado con contenido expandido que refleje las realidades de los estudiantes. Entonces, una cosa es ver una ilustración de una historia y como conectar con lo que le transmite a uno esa ilustración, y otra cosa es ver la ilustración de la historia, pero aparte poder escuchar a la persona que vivió esa historia. Entonces yo creo que eso le da un valor agregado pues a la narración de la historia. Y aparte hace mucho más humano el contar la historia. La ilustración como herramienta en el diseño gráfico es fundamental para la representación visual con un fin comunicativo en un contexto determinado. Como dice el ilustrador Heller en el 2007, la ilustración entrega una dimensión visual más allá del alcance del texto. A partir de este concepto podemos decir que la ilustración ha sido un importante recurso de comunicación visual para favorecer la transmisión de mensajes en diferentes ámbitos, entre ellos el ámbito cultural, siendo este uno de los más influenciados, por lo cual se afirma que el propósito de un ilustrador es comunicar un mensaje de manera visual, apoyado en el dibujo como técnica y diferenciándose del arte y su percepción subjetiva. Por otro lado, la retórica nos permite comunicarnos de una forma metódica para la transmisión de un mensaje, sistematizando el uso del lenguaje. Por lo cual se afirma que nuestro lenguaje, tanto escrito como oral, es una conjunción de elementos organizados que dan pie a un discurso elocuente y persuasivo. Por otra parte, la inclusión de la retórica en diferentes campos de estudio ha ocasionado su evolución hacia un ámbito visual. El objetivo de la retórica visual es crear una semiótica de los discursos, trasladando los conceptos del discurso hablado o escrito al terreno de la imagen. Esto lo dice Barthes y Durant en 1964. La retórica, al trasladarse a lo visual, extrapola sus formas escritas para adaptarse al medio gráfico, dando paso a una variedad de signos y símbolos para la transmisión de un mensaje, restándole protagonismo al texto y transformándolo en imagen. Sustancial para que el esfuerzo y trabajo sea justificado, ya que este debe ser alcanzable, es decir, que se seleccionen los medios adecuados para el público en especial. También reactivó el mensaje, abriendo la posibilidad de un cambio de comportamiento o actitud en relación con el tema tratado. Como Frascara lo menciona, el público debe ser mesurable. Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que el ser humano debe ser de alguna u otra manera afectado por el diseño gráfico en su pensamiento, comportamiento o actitudes de acuerdo al problema abordado desde esta disciplina, y por lo cual es fundamental realizar un análisis a los factores externos al público al que se pretende llegar. Por último, me gustaría narrarles algunas de las historias y mostrarles algunas de las ilustraciones que se han realizado hasta el momento en el desarrollo de este proyecto. Bueno, esta historia se llama La melancolía del encierro. La experiencia más impactante que he vivido ha sido el hecho de separarme de mi familia, de no poder verlos, el hecho de tener que estar encerrado y separado de mi mamá y mi hermana, con quien he vivido toda mi vida. Eso fue lo que más me marcó, no tenerlas ahí para compartir y conversar. Aunque compartíamos poco, eso me generó un sentimiento de impotencia. Creo que ahora lo primordial es valorar y compartir con mi familia, ya que antes no compartía mucho con ellas, sino que estaba mucho en mis cosas, y el no poder verlas me hizo valorar más el tiempo que compartimos. He sentido una impotencia horrible porque no es lo mismo estar lejos de alguien por voluntad propia a estarlo por obligación. El no poder verlas ni visitarlas me generó un poco de tristeza y melancolía, porque a fin de cuentas es mi familia y estar separado de ellas es complicado. Eso me ha enseñado a valorar más a mis seres queridos, porque nunca sabes cuándo no van a estar, ni sabes lo que va a pasar. Me llevo de esta pandemia el valorar y apreciar más el tiempo que comparto con mis seres queridos, y lo que me hace seguir adelante es primero Dios y segundo mi familia. Creo que
Es muy importante el hecho de estar bien y que mi familia no vea que estoy desesperado. Ser un apoyo para mi familia para no derrumbarnos todos en desesperación. Otra de las historias que me gustaría relatarles es sobre saturación mental, fake news. Bueno, una experiencia impactante fue cuando comenzó la pandemia y la cuarentena. Se comenzó a rumorear que en los conjuntos estaban ingresando a robar y en mi conjunto se quedaban afuera los vecinos con palos para defender sus viviendas en la noche. Recuerdo que en un conjunto cerca comenzó a sonar una alarma, lo cual me asustó mucho. Creo que el tema de la pandemia nos ha cambiado mucho a todos, nunca habíamos imaginado algo así. Ahora, con el tapabocas y el distanciamiento, nos da mucho miedo acercarnos a las personas. En esta situación he sentido miedo por mi familia de que se contagien. Las cosas no van a ser como antes, nunca pensé extrañar la universidad, salir con mis amigos e ir a tomarme una cerveza, pero todo es cuestión de acostumbrarse. He aprendido al estar más unida con mi familia y valorarla más que antes. También he aprendido a ser más responsable, disciplinada, propendiendo por no salir para cuidarme y cuidar a los demás. Una de las cosas que me da fortaleza es que gracias a Dios tengo a mi familia. Ninguno se ha contagiado y eso me alegra mucho. Además, el hecho de la salida de la vacuna me da esperanza de que vamos a salir de esta situación pronto. Por otra parte, está esta historia que se llama Nostalgia en tiempos de COVID. La experiencia que más se me hizo extraña en vez de impactante ha sido el salir y tomar el transporte público. Es nostálgico y volver a la locura del desorden. Mi vida ha cambiado ya que me he vuelto más sedentaria. Antes me gustaba salir a montar bicicleta y hacer ejercicio, pero desde casa no lo puedo hacer. Esta situación me abruma un poco. El encierro no me afecta tanto, pero extraño mi círculo social y salir a bailar, ir a comer a un restaurante o incluso salir a algún sitio concurrido. El aprendizaje que me ha dejado es valorar a la gente con la que estoy. Esto me enseñó que en muchas ocasiones pude no haber rechazado planes para salir por pereza o porque no quería, pero ahora las ansío. Lo que me da fortaleza es mi familia, que todos tengamos salud y que el día de mañana podamos encontrarnos con las personas que extrañamos en este momento. Bueno, para finalizar me gustaría que si están interesados en saber más sobre este proyecto, me siguieran por mis redes sociales, en donde voy a estar subiendo las ilustraciones de cada una de las historias que recolecté en este proyecto. Muchas gracias.